Buenas, ¿cómo están? Bueno, como dice el título del video, hoy vamos a aprender a usar la cámara en modo manual. Y para ello vamos a citar a tres personajes que en conjunto ellos forman algo que se llama el triángulo de exposición. Pero antes de entrar en tanto tecnicismo y tantos términos, yo quiero contarles una anécdota de mi adolescencia. Cuando yo era adolescente yo practicaba BMX. ¿Y por qué cito el BMX? Sí, la bicicleta y todo el tema. Porque el BMX y la fotografía son cosas muy técnicas, cosas de repetición, cosas de prácticas. La forma en la cual yo aprendí el BMX fue la misma que yo aprendí a hacer fotos o fotos en modo manual. Cuando a mí me compraron esa bicicleta, yo me acuerdo que yo tenía esa bicicleta, veía a mis compañeros, hacían trucos, saltaban, hacían de todo. Y yo no sabía qué hacer porque obviamente no tenía la técnica, ni la práctica, ni los conocimientos. Con el tiempo fui viendo videos, fui aprendiendo de mis amigos, de riders que vi en internet, y todo estaba en la práctica, en la constancia y en la repetición. Porque cuando tú haces un truco en el BMX, por ejemplo un salto que le llaman el bunny hop, el salto de conejo, tú tienes que agarrar el volante, alarlo primero y luego recoger las piernas. Eso todo es técnica. Lo mismo pasa en la fotografía, te lo voy contando una vez. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer un retrato, tú tienes que agarrar el triángulo de exposición, poner ciertos parámetros para que tú puedas llegar al fin de hacer un retrato, que quede así. Ahora, si tú quieres hacer una foto astronómica, tienes que citar nuevamente el triángulo de exposición, pero con diferentes parámetros. Entonces, para poder ir aprendiendo, lo mismo. Tienes que tener constancia, repetición, tienes que tener práctica, y todo eso se hace con paciencia y con mucha dedicación. Ahora sí, vamos a hablar del famoso llamado triángulo de exposición. ¿Se acuerdan que antes le había dicho que íbamos a citar a tres personajes? Vamos a citar el primero, que es la apertura. Y mira, yo la verdad no quiero hablar de tanto tecnicismo, que la apertura es técnicamente cuando tú... No, voy a hablar de cómo yo lo aprendí y cómo yo lo asocié. Imagínate que la apertura de tu lente es una pupila. Sí, una pupila. Se abre y se cierra dejándola que entre más luz o menos luz. Lo mismo, ese agujero que tiene el lente, tú puedes manipularlo para que le entre más luz o menos luz. Generalmente cuando tú compras un lente, la apertura viene representada por un F. Por ejemplo, este es un lente 50 milímetros y su mayor apertura viene acá en f1.8. O sea que esto es lo máximo que el lente abre. Hay lentes que son más caros, que abren a 1.4, son hermosos. El Sigma 35 milímetros, Sigma Art 35 milímetros, 1.4. Yo lo he usado. Mira, te voy a poner una foto y queda hermoso. Pero bueno, a mí al principio esto me confundía muchísimo. Que el 1.8, que el 2.0, que el 3.3, que el 4.5, que el Kia Morning, el Toyota Corolla. Yo me quedaba loco y decía, ¿pero qué está pasando? Entonces me fui creando sistemas en mi cabeza para poder aprenderlo y es lo que yo quiero compartirles a ustedes. En este caso, cuando la apertura está más a 1.8, 2.2, 2.0, tu fondo se va a ver más borroso. Vas a tener el bokeh, vas a tener estos circulitos hermosos y vas a tener a tu sujeto más enfocado. Esto se usa mucho en retratos, que es lo que yo más hago, retratos. Pero no todas las fotografías son retratos, Omar. También existe la fotografía de calle, la fotografía astronómica, la fotografía de paisaje. Existen muchos tipos de fotografía. Y no en todos vas a usar un F o una apertura 1.8, no. Vas a tener que, mira, darle para otro lado, darle a 1.5.6, a 7, a 11. Lo que te requiere en ese momento es setear tu cámara. Ojo, pero no todo es la apertura. Recuerda que quedan dos personajes por definir, la velocidad de obturación y el ISO. Así que en modo de resumen, y anótalo si quieres, ve anotando, toma notas, para que no tengas que ver el video tanto. Bueno, sí me conviene, pero no, toma notas para que vayas aprendiendo y te lo vayas repasando. Ya, a una apertura más grande, una pupila más grande, 1.8, 2.0, te sirve para retratos o también para fotografía de producto, olvidé mencionar. Y una apertura más cerrada, 5.6, 7, 8, te sirve para paisajes, fotografía astronómica, como lo dije anteriormente. Ok, vamos con el segundo personaje, en este caso es la velocidad de obturación. ¿Qué definimos como obturación? La cámara tiene un obturador que se abre y se cierra y tú decides cuánto tiempo se abre. El obturador hace taca. Bueno, voy a buscar el sonido en postproducción a ver si lo consigo, pero básicamente es eso, taca. Cuando tú tomas la foto, taca, taca, taca. A Omar del futuro se le ocurre una idea. Cuando yo me refería a taca es a esto. Cuando yo tomo la foto, vean el obturador de la cámara, hace lo siguiente, se abre y se cierra. De nuevo. Así que nada, ustedes sigan viendo el video, yo sigo editando. Nos vemos. A medida que lo pones más rápido tienes una intención en la fotografía y a medida que lo pones más tiempo tienes otra intención en la fotografía, y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Cuando trabajamos con velocidades rápidas, por ejemplo 1.4000, 1.3200 y así, velocidades rápidas 1.150, 1.125, estamos creando un efecto que vamos a congelar el momento. Claro, va a entrar menos luz a la cámara, pero por eso tú compensas con tus dos otros amigos, que es la apertura y el ISO, que lo vamos a explicar después. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si vas a una fotografía de concierto, yo en este caso te voy a poner ejemplo, tú necesitas que tu cámara sea rápida, necesitas tu obturación
taca. Y me pasaba que el artista se movía para acá, el artista se movía para allá, el artista se movía para acá. El artista se movía tanto que yo necesitaba que mi cámara fuera rápido, que siguiera y todo fuera rápido. Porque si yo pongo una velocidad de obturación muy expuesta, el artista no me iba a quedar enfocado y se iba a ver todo movido. Y aparte que no es la intención. También otro ejemplo es cuando hace fotografía deportiva. Ese, con velocidades rápidas, es cuando tú congelas el movimiento. Ahora, Omar, ¿qué pasa con las velocidades de obturación más expuestas? 1.30, 1 segundo, 2 segundos, 30, modo bulb. El modo bulb es cuando tú decides cuándo cerrar los obturadores. Este se usa mucho en fotografía astronómica. No voy a abundar tanto en ese tipo de fotografía porque la verdad no tengo experiencia, pero tengo alguna noción. Con este tipo de fotografía, cuando las velocidades son más tiempo, tú vas a necesitar más preparación. ¿En qué sentido? Vas a necesitar un trípode porque te va a quedar movida la foto si lo haces a mano alzada. Por ejemplo, en la fotografía astronómica también necesitas estar en un desierto, que no haya contaminación lumínica, también setear con tus otros dos amigos la apertura y el ISO. Y aquí viene una cosa muy interesante que quiero dar un ejemplo. Cuando nosotros hacemos un curso de fotografía o cuando vemos fotografías de paisaje o cosas así, siempre nos ponen la típica foto así del agua que queda así como sedosita, así bien bonita. Yo voy a poner un ejemplo. Ahí es de día y está diferente porque va a entrar mucha luz. Y ahí es donde tenemos que tener un compañero, es un accesorio que le colocamos a los lentes, que son básicamente unos lentes de sol, o sea, los lentes de los lentes. Y en este caso acá está, son los filtros ND. Tú le colocas el filtro ND y tú vas variando. Este es un filtro ND variable. Tú vas ayudando a tu cámara a que le entre más o menos luz a medida de lo que tú quieras hacer. Con esto tú puedes exponer correctamente en el día sin necesidad de preocuparte, porque si no le pones el filtro ND y abres mucho tiempo la velocidad de obturación, la foto te va a quedar así súper expuesta, no sé qué. Para eso es esto. Por ejemplo, déjame que me ponga el micrófono acá. Creo que se ve. Tú al filtro ND variable tú lo puedes ir rotando y tú decides cuánta luz le entra así y lo vas variando. Básicamente este filtro ND te va a salvar muchísimo. No solo también en fotografías así. Por ejemplo, yo que he hecho retratos en la playa, en las dunas de Concón, los filtros ND me han venido de maravilla porque es tan soleado el día que con esto yo compenso y la foto me queda bien expuesta y me queda bien bonita. Ok, entonces a modo de repaso de la velocidad de obturación, nuestro segundo personaje, vamos a decir entonces que a mayor velocidad de obturación, taca, ahí se congela el movimiento. Y a velocidades más largas, tienes otra intención en la fotografía, ya sea para capturar las estrellas, para que tu agua te quede bien sedosita. También cuando haces fotografía de retrato o bodas, las personas dejan más tiempo el obturador abierto para crear estas fotos con desenfoque que se pusieron de moda. A mí me encantan, se ven muy bonitas. También con eso lo haces a través de la velocidad de obturación. Ok, ya estamos llegando al final del video. En este caso vamos a hablar del tercer personaje de la noche, que es el ISO, que representa también el triángulo de exposición. Sin entrar en mucho tecnicismo, el ISO es la sensibilidad del sensor de tu cámara hacia la luz, básicamente. El ISO parte en 100, 200, son ISOs bajos. Luego podemos llevarlo a 400, 800 ya empieza a ser un ISO alto dependiendo de la cámara. 1600, 3000 y tanto, tal. ¿Qué pasa? Siempre, inclusive yo, te vamos a recomendar que uses ISOs bajos. 100, 200, yo cuando hago retratos los subo máximo 400. Porque seteo con la apertura y con la velocidad de obturación y con mi amiguito filtro ND. Pero ahora quiero darles también un consejo que me dieron a mí una vez. No le tengas miedo a subir al ISO. Tampoco que te vas a volver loco y lo vas a subir así, no. Pero no le tengas miedo a subir al ISO, porque una vez yo estaba en un concierto, cargaba una Sony A6300 con un lente kit. Y el lente kit, la apertura no era tanta y el lugar era demasiado oscuro. Entonces yo estaba así como haciendo fotos y no me salían porque tenía el ISO 200, lo ponía 800 y no me salía. Yo decía, las fotos no me van a quedar. Y tuve que pedir ayuda. No tengan miedo de pedir ayuda. Yo sé que les van a ayudar a otra fotógrafa, a un fotógrafo. Oye, ayúdeme acá, ¿qué podemos hacer? Y el muchacho, me acuerdo y no se me olvida, y me dijo, súbele el ISO. Y yo, no, estás loco, va a quedar horrible. Súbele el ISO, no le tengas miedo al ISO. Y efectivamente lo subí a 3200, pues esas fotos, las fotos salían, pero cuando las pasé a la computadora, full de ruido. Y yo, no me salieron, pero no. En postproducción, cuando trabajamos en Lightroom, hay una opción de limpiar ese ruido. Yo quedé loco porque yo limpié todo ese ruido y quedó la foto súper bien, súper trabajable, súper colorizable, quedó demasiado bien. Así que no le tengas miedo al ISO, tampoco abuses de él, pero si en ocasiones como conciertos te toca y después resuelves en postproducción. Siempre prudentemente, tampoco es que después me haya un comentario, mira Omar, lo subí a 150.000, 500, 600 el ISO y no me quedó la foto por tu culpa, perdí el trabajo. No. Prudente. 3200 fue lo que yo trabajé aquella vez con esa Sony y me quedaron bien las fotos. ¿Ok? Ahora, a modo de repaso, ¿cómo equilibrar nuestro triángulo de exposición? ¿Cómo vamos a trabajar con estos tres señores ahora?
Primero que todo tenemos que ser muy lógicos y tenemos que antes de las fotografías definir qué vamos a hacer. Ok, vamos a poner el ejemplo que yo más manejo es, vamos a hacer retratos. Vamos a hacer retratos. ¿Qué vamos a necesitar? La cámara, los diferentes tipos de lentes que vamos a utilizar, un 50, un 18-55, un 24-105, que ojalá fuera de verdad porque esto es un vaso. Entonces definimos nuestro equipo y ya vamos a saber después cuando lleguemos a campo con qué vamos a trabajar. Que no se te olvide el filtro ND, bueno, no es necesario así, pero trata de comprarte un filtro ND y si es variable mejor. Entonces definimos, vamos a hacer los retratos, vemos cómo está el día y antes de empezar la foto tiramos unos disparos de prueba que vas a trabajar. Oye, primero vamos a hacer una pequeña prueba para que tú vayas ahí seteando, no sé, el ISO a 100, la apertura 2.2, 2.0 y la velocidad de obturación. Ahí, esa es la que yo más voy variando durante la sesión. Yo seteo mi apertura, seteo mi ISO y voy manejando la velocidad de obturación, tampoco sin que dejarla tanto tiempo para que no me queden movidos los retratos. Y si tengo que empezar a mover la apertura, la muevo. Y si tengo que mover el ISO, también. Pero yo me enfoco con la rueda de mi cámara, yo voy moviendo la velocidad de obturación. Y como te dije al principio del BMX, con el tiempo la cámara se va a volver una extensión de ti. Tú vas a estar en automático, tú vas a tener tu cámara en tus manos y tú vas a ir haciendo tus ajustes, ni siquiera te vas a ir dando cuenta porque estás más enfocado o enfocada en hacer las fotografías, en darle una intención, en componer. Nunca se les olvide tener un trato humano con las personas con las que estás trabajando, porque aparte de ti, estás trabajando con personas que también son seres humanos y tienen sentimientos, entonces tienen que tener un respeto de ambas partes. No es que, mira, ponte ahí, acá, dale. No. Son seres humanos y esta disciplina es muy sociable. Esto es un consejo que les puedo dar al tiro de una vez. Entonces ya estamos finalizando el video, pero quiero darle 2 tips más aparte del triángulo de exposición. Las cuales que quiero hablar es rápidamente del histograma y de RAW versus JPG. El histograma es algo que tú puedes activar en tu cámara y te va a ir guiando en cómo exponer tu foto si está bien expuesta. Por ejemplo, si está al centro es que tu foto está quedando bien expuesta. Si está más está quedando subexpuesta, está quedando oscura. Si tu foto está más a la derecha, tu foto va a quedar sobreexpuesta y tu foto se va a ver demasiado brillante. Un consejo que les puedo dar es que trabajen el histograma bien expuesto o que trabajen subexpuesto un poco más abajo, pero no tanto, no tan oscuro, para que luego en postproducción con los RAW puedan recuperar esa oscuridad. ¿Y por qué hablo de los RAW? Porque los RAW es un formato de imagen que tienen las cámaras que tienen muchísima más información que un JPG. Obviamente vas a necesitar memorias SD de bastante capacidad. La idea es que tengas memorias así para que puedas tener suficiente espacio a la hora de tomar tus fotos. Cuando tú editas en RAW tienes mayor información, puedes levantar sombras, puedes recuperar cielos, puedes editar con mucha más nitidez que un JPG. ¿Por qué? Porque el JPG es un formato de imagen que está comprimido, la imagen no va a tener tanto detalle y cuando quieras editar, cuando quieras colorizar, no vas a tener el suficiente detalle como en caso de que hubieses disparado en RAW. Así que consejo, trabajen con un buen histograma y trabajen en RAW siempre. Bueno, ahora sí finalmente llegamos a los últimos del video. Espero que hayas entendido, espero que hayas tomado notas. Si no entendiste algo, si algo te pareció raro, escríbelo en los comentarios. Y ya sabes, siempre usa la lógica y asócialo con otras cosas para que puedas ir aprendiendo mejor. En este caso, la fotografía en modo manual es como andar en un BMX. Puedes tener la bicicleta, pero si no sabes hacer los trucos, no vas a poder llegar nunca a ese fin. Tienes que saber coordinar, tienes que saber agarrar tu bicicleta, saber hacer las combinaciones. Lo mismo con tu cámara. Con un buen triángulo de exposición, sabiendo exponer y sabiendo qué foto vas a hacer, créeme que con el tiempo ya ni siquiera vas a pensar en el triángulo de exposición. Vas a hacer todo por inercia porque la cámara se va a convertir en una extensión de ti. Así que nada, suscríbete, recomiéndale este video a otra persona y gracias por llegar hasta acá.